Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos. De acá hacia el final de la Biblia, ¿sí? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Está escrito, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué lindo que usted nos hable de confianza hoy en medio de estos tiempos espiritualmente agitados, peligrosos. Porque es necesario, mi Dios, que la iglesia reconozca la necesidad de una fe valiosa que le agrade a usted. Perdónanos, Señor, porque esa fe todavía no la hemos alcanzado. Y queremos, mi Señor, pedirle en el nombre de Jesús que nos madure, que nos haga entender, que nos dé crecimiento espiritual, de tal manera, Dios mío, que podamos mantenernos firmes en esta esperanza como su palabra nos enseña y esperar pacientemente, confiadamente el proceso espiritual que usted ha diseñado para cada uno de nosotros y poder resistirlo y permanecer en esa fe que cada día se vaya haciendo más fuerte, más creciente, más auténtica, y que lo exhibamos esa fe como un testimonio que le dé gloria, exaltación y alabanza a su nombre. En nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos amados, el precioso valor de la fe. Preguntó el Señor Jesucristo una vez a sus discípulos: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si viniera el Señor en este momento acá a nuestra iglesia, ¿encontraría entre nosotros una fe firme, sólida, creciente, a prueba de todo? ¿O no la encontraría? Bien, y sin embargo él dijo en Juan 16:33, dice que
El Señor Jesucristo nos advirtió de todo, no dejó escondido nada. Si leemos del 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hablando ya de al día siguiente el Señor iba a estar ya muerto. Sin embargo, dice al final, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, hermanos, el Señor estaba prometiendo que aflicción iba a venir. A veces esas promesas no nos gustan mucho, ¿verdad? ¿Le gusta la promesa que en el mundo va a tener aflicción? ¿No? A ti sí te gusta. Pues van a aprender a tener que decir sí. Porque hermanos, si el Señor dijo que íbamos a tener aflicción, nos guste o no nos guste, vamos a tener aflicción. Pero inmediatamente dijo, oiga bien, dijo, tendréis aflicción. Pero si hubiera quedado hasta ahí la promesa, entonces, hermano, nos deja sin esperanza. Y el asunto es que inmediatamente dijo, pero confiad. ¿Cuál es la respuesta que el Señor dijo que teníamos que tener nosotros ante la aflicción? Confianza. Si va a haber aflicción, la reacción que en cada uno de nosotros tiene que haber no es temor, no es duda, no es llanto, no es inseguridad, sino confianza. Pero, hermanos amados, seamos honestos, cuando pasa en nuestra vida algo que realmente aflige, ¿reaccionamos con confianza o reaccionamos con temor? Entonces, hermanos, el temor es una obra de la carne. El temor es muy característico de todas las personas, hermanos, que no confían en Dios. El que confía en Dios vive sin temores. Pese a lo que esté pasando en este momento, en esta ciudad, en este país o en este mundo, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que vivir confiados. Pero oiga bien, la confianza, hermano, la confianza en Dios no viene en automático con la conversión. Yo les he dicho muchas veces, el entendimiento de la Escritura no viene en automático con la conversión. Hay que madurar espiritualmente, hay que crecer. Y es como un bebé. Un bebé puede ser hijo de un rey, pero cuando él es un bebé no lo sabe, no lo entiende. Él es igual que todos los bebés, pero a medida que va creciendo se va dando cuenta de su posición real y va teniendo más confianza en esa posición que en esta tierra le corresponde, y va desarrollando esa seguridad y esa plenitud de ser hijo de un rey. Nosotros, hermanos, cuando nos convertimos, ni siquiera sabemos quién es Dios todavía, ni siquiera sabemos qué es la Biblia, ni siquiera sabemos para qué sirve la iglesia, y necesitamos empezar a entender las obras maravillosas del Dios que nos ha dado salvación. El primer paso es la salvación, pero hermanos, tenemos que crecer, tenemos que ir dando cuenta de quién es el Dios que nos ha salvado. Parece que los cristianos no conocemos al Dios que nos ha salvado. Parece que los cristianos, hermanos, no confiamos en aquel que ya nos dio lo más difícil que podemos recibir, es la salvación. Y ahora dudamos de que no nos vaya a sacar de esta situación terrenalmente difícil. Y los problemas que tenemos en la tierra son de salud. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, fíjense bien. Confiad. Confiar es creer. Confiar es descansar.
Confiar es tener fe. Y la promesa que el Señor le hizo a sus apóstoles: en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, los apóstoles lo vieron cumplido casi de inmediato. Mire, unas pocas horas después de que el Señor dijo estas palabras, Pedro, afligido, allá cuando llegó a ver al Señor que estaba arrestado, el temor que lo hizo negarlo, no una vez ni dos. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, hermano. Y acababa de decirle el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pregunta: ¿tenía fe Pedro en ese momento? No, estaba lleno de cobardía. Los temores lo invadían, y eso que había estado 3 años y medio ya con el Señor. Se da cuenta que los mismos apóstoles no contaban en ese momento con la fe necesaria para mantenerse al lado del Señor en toda su pasión y muerte. ¿Quiénes estaban con el Señor en la cruz del Calvario? Solo María, su madre, y el apóstol Juan. Y eso que creo que el apóstol Juan debe haber estado así, un tanto escondido. Las mujeres a veces en esos momentos pueden tener más coraje que los hombres. Pero hermanos amados, eso es lo que la Biblia dice. Y oiga bien, amado, no fue solamente Pedro en su inmadurez espiritual que estuvo lleno de temores. Un hombre que fue recio en la fe, un hombre que fue probado en la fe, un hombre que fue afligido por toda clase de circunstancias, fue el apóstol Pablo. Y oiga bien lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice así, oiga bien: porque hermanos, y oiga bien, ¿quién estaba hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba escribiendo más o menos unos 20 años después de la muerte del Señor. Y dice la Biblia: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues, oiga bien lo que dice Pablo: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Oiga bien. Y ahí está la promesa que Él hace para sí mismo: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, este hombre había conocido la aflicción, pero en el momento de la aflicción, Pablo entendió que no tenía que confiar en él mismo, sino en las promesas de Dios. Y él confiaba que el Dios que ayer lo había librado, que hoy lo estaba librando, que iba a hacer con él mañana a la hora de las aflicciones, también lo va a librar. Hermano, cuando él dice: estoy en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, dice: estoy seguro que mañana el Señor va a hacer algo para librarme de esta dificultad. Y eso es, hermano, un ejemplo que tenemos en los apóstoles. Pedro dudó, pero más adelante vamos a ver cómo fue fortalecido y fue capaz, al igual que Pablo, de enfrentar las dificultades sin temor. Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Quiénes en este momento están preparados en esta iglesia, en nuestra congregación, para enfrentar las dificultades sin temor? Ok, eso significa que no hay fe suficiente. Y eso nos pasa a todos. Tengo un dolorcito aquí. Y nosotros en nuestros temores, ¿sabes si importa lo que hacemos? Ay, gastritis, úlcera, sangrante, cáncer, muerte. El temor nos vuelve fatalistas. El temor lo hace a uno caer. Tal vez es cierto, mira, no hay dinero, no hay nada, no alcanza. Y el temor lo hace a uno verse como mendigo. A nosotros nos pasó con mi esposa cuando el Señor nos estaba ejercitando la fe. Y estábamos acorralados por todos lados financieramente. Lo que yo pensaba era que
al día siguiente iba a estar ahí con todos mis tiliches de la casa, fuera de la casa, porque me iban a sacar, y yo pidiendo limosna para darle de comer a mis hijos. Lo hemos vivido, hermano, y el Señor nos sacó de esa. Hermano, nos sacó de esa en una forma, wow, que solo Él lo puede hacer. ¿Para qué ya lo confiáramos en nosotros mismos, sino en Él? El Señor es digno de confianza. Pero hermano, no basta solo decirlo, hay que demostrarlo. La fe que agrada a Dios tiene que ser probada, no solamente declarada. Digamos todos, yo confío en ti, Señor. ¿Significa eso que confía en Él? ¿O necesita decirle al Señor, Señor, te quiero demostrar que confío en ti? Dígalo. ¿De verdad se lo quiere demostrar? Porque para demostrarle eso al Señor, tiene que la va a meter en un horno. Y en ese horno va a tener tribulación. Puede haber desesperación. Puede haber, como reacción a la prueba, ira. Puede haber hasta blasfemia. Y el Señor con eso va a entender, no confías en mí. No confías en mí. Porque de peores que esta te he sacado. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y hermanos, esa pregunta también es para nosotros. En esto tenemos que tener bien claro, porque sabiendo entonces nosotros que obligatoriamente vamos a tener aflicciones, tenemos que reconocer que la respuesta a esas aflicciones debe de ser siempre la confianza en Dios, y que la reacción no tiene que ser el temor a lo imposible. En Lucas 1:37 el Evangelio dice, porque no hay nada imposible para Dios. Es tan corto ese versículo y es una fuente de confianza, de seguridad, de paz para todos aquellos que decimos estar en Cristo. Pero hermanos, cuando uno se acobarda ante el imposible, lo que significa eso es simplemente que no tenemos fe. Nos falta esa fe. Y no quiere decir que no tengamos la fe salvadora. La fe salvadora se recibe por gracia, eso ya lo hemos explicado muchas veces, sino que estamos hablando de la fe probada, la fe con la que usted y yo le demostramos al Señor que confiamos en Él, que no dudamos de Él, que no tenemos temor porque estamos seguros que Él hará. Y hermanos, miren, tenemos que enfrentar entonces en carne propia, cada uno en el lugar donde está viviendo o existiendo, tenemos que enfrentar la prueba de fe. ¿Cómo se contesta? Tenemos que enfrentar la prueba de fe. En Hebreos 11:6, la Escritura dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera es que usted tiene que entender, amado hermano, si es que quiere agradar a Dios, ¿cuál es el requisito primero? La fe. La fe. Porque si no tengo fe, no voy a agradar a Dios. Entonces, y si no agrado a Dios, ¿qué le muestra a Dios mi falta de fe o mi poca fe? Desagrado. Si la fe le agrada, la falta de fe le provoca al Señor desagrado. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, quiero que entendamos bien esto y si puede apúntelo. La mejor dádiva, la mayor dádiva que hemos recibido de Dios es la salvación por gracia. O sea, la salvación, hermanos, es el mayor tesoro con el que Dios nos ha bendecido. O sea, no es el único,
pero es el de mayor valor. De eso predicamos la semana pasada. ¿Se acuerda? El valor de la salvación. Hoy estamos hablando del valor de la fe. Ahora, ¿cuál es la mayor ofrenda o la mejor ofrenda con que nosotros podemos agradar a Dios? Es la fe. Así como nosotros recibimos de Dios el mejor regalo, la salvación, la mejor ofrenda nuestra para Dios es la fe. La fe, la confianza total en Él, porque la fe es valiosa para Dios, es agradable a Dios, y por eso esa fe que es agradable a Dios se tiene que probar, se tiene que refinar. La fe tiene que ir mejorando en calidad cada día, y por eso es que, hermanos, nosotros hemos tomado como tema para este mensaje el precioso valor de la fe, porque, hermano, la fe es valiosa para Dios. Miren, usted puede venir aquí con una gran canastada de billetes de a 100 y se la ofrece a Dios. No le ofrezca eso. El testimonio que tiene que agradarle a Dios de usted es la fe, la confianza total que tiene en Él. ¿Sabe ver la diferencia, hermano? La fe, hermano, Dios se agrada cuando usted muestra confianza en Él. De tal manera, hermanos, que muchas veces uno se aflige con las pruebas, con las malas noticias. Uno realmente, como carne que somos, dudamos. Pero, hermanos, la fe no es una virtud que nos va a venir de nosotros mismos. Esa fe nos va a venir de Dios. Él es el que la da. Y entonces, quiero referirlo a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Porque a veces, hermanos, ponemos tanta confianza en el dinero, ¿verdad? Y por eso tempranito estamos sentados allá ofreciendo la venta, porque queremos dinerito. Y tiene que salir segura cada día de que va a vender y que Dios va a proveer. Pero no vamos a estar en aflicción esperando la venta, sino en descanso. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Oiga bien lo que dice la Escritura. A los ricos de este siglo manda. ¿Manda qué? Que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿A dónde hay que poner la esperanza? En el Dios vivo que nos da, ¿cómo dice la Biblia? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien. Mire, ¿para qué es el dinero? Es para hacer bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Eso dice la Biblia. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es el mejor? ¿El dinero o la vida eterna, hermano? ¿Qué prefiere el mundo? ¿El dinero o la vida eterna? El dinero. Más atrás de esta porción es donde Pablo dice a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, hermanos amados, la Biblia nunca enseña, oiga bien, a darle valor ni mucho menos amor a las riquezas materiales. El mundo es el que enseña eso. Y nosotros, hermanos, no podemos vivir cautivos del dinero que tenemos o tristes por el dinero que nos falta. ¿Quiénes viven llorando porque no tienen suficiente dinero? No levantó la mano, pero usted vive triste porque no tiene todo lo que usted quisiera. Y, hermano amado, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrute lo que Dios le ha dado. Disfrute y esté contento con lo que Dios le ha provisto hoy. Pero, hermano, no ponga su confianza en esas riquezas, porque la Biblia dice que son inciertas. Y entonces, amados, es cierto, el dinero puede tener algún valor para nosotros. Trabajamos para adquirir dinero y poder sustentar nuestras necesidades. Pero, hermanos, jamás, oiga bien, jamás nuestra fe, nuestra confianza
tiene que estar puesta en el dinero. Tal vez usted dice, allá tengo una finquita, cualquier agüita yo la vendo y ya tengo pistillo. Y así decíamos nosotros antes. No vendemos esta propiedad y todo, y hasta nos va a sobrar. Hermanos, no hay que poner confianza en esa propiedad, en esa casa, en esa finca, en ese carro, sino que en Dios. Ahí, hermano, no se equivoque, porque mire, para que usted pueda perder un bien terrenal, no cuesta mucho, no cuesta mucho. Hemos visto gente con mucho dinero que ha invertido el capital de toda su vida en una enfermedad terminal. De todos modos se murió y gastó todo lo que tenía. Entonces, ¿cuál es la confianza? Es totalmente en el Señor y solamente en el Señor. Mire, aún, hermanos, los seres amados, los hijos, la esposa son valiosos, pero no vamos a poner en ellos la confianza. Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, yo amo a mis hijos y wow, es un amor que solo el que es padre lo puede expresar y describir. Pero hermanos, es cierto, son valiosos, pero ¿de quién los hemos recibido? Dios los ha dado. Entonces, Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa es un gran valor, pero hermanos, entendiendo que la esposa también ha sido dada por Dios. O sea, el esposo, Dios se lo ha dado. Eso no tiene discusión. Y usted ha sido dada a él como esposa para que la disfrute y sean felices. Ese es un regalo de Dios. Pero oigan bien, cuidado con depositar en el círculo familiar toda la confianza. Porque hermanos, nadie es más digno de confianza que el Señor. Entonces, miren, aún no confíe en su salud. Hoy estamos totalmente llenos de salud. Mañana pueden cambiar las cosas o no. La salud cambia de repente, hermanos. En 3 de Juan 2 dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué querrá decir, entre otras cosas, así como prospera tu alma? Yo puedo entender que la prosperidad del alma tiene relación directa con la fe, con la confianza que tengamos en el Señor. ¿De qué le sirve tener una gran salud y que pasa usted tantas horas en el gimnasio y ya desarrolló cuerito y toda cosa? Y, hermano, y no tiene fe. Hermano, es más valiosa la fe, es decir, el cultivar el alma, que estar cultivando el cuerpo, que para muchos es inoficioso eso. Fíjese bien, amado hermano. La Biblia dice que la fe es preciosa para Dios. Y me gusta lo que dice 2 de Pedro 1:1. A veces uno buscando encuentra términos que le alimentan el espíritu. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Miren lo que dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren, hermanos, claro, eso se puede explicar mucho más amplio, pero Pedro califica de preciosa la fe. Y no solo es preciosa la fe que Dios nos concedió por gracia para ser salvos, sino la fe que descansa en Él. Esa fe, hermanos, que al ser probada, al ser desarrollada, va a alcanzar agrado ante los ojos de Dios. David, el rey David, fue un varón probado en la fe grandemente, largamente. Y hermanos, miren el Salmo 42, versículo 5, David se expresa de esa forma. Por cierto, cuando usted esté afligidito, lea el libro de los Salmos,
tiene mucha palabra de aliento para aquellos que en un momento podemos enfrentar. Es decir, pruebas de aquellas que son salvajes. ¿Quiénes han sufrido en su vida pruebas salvajes, carniceras, asesinas, que realmente no parecen tener solución? Nosotros hemos pasado pruebas de fe que lo dejan a uno hasta visco, que dan ganas de morirse. ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué no levanta la mano entonces? Porque, hermano, tenemos que testificar eso. Sí, hemos sufrido pruebas de fe. Nosotros una vez en esos momentos angustiosos que gracias a Dios pasaron, en el versículo 5 y en el 11 del Salmo 42 dice exactamente lo mismo. Y eso nos alimentó la fe en un día que estábamos desesperados. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿A dónde? Dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, como la Biblia es palabra de Dios, al leer usted, cuando usted lea todo el Salmo, usted se va a dar cuenta que en una forma más amplia, todo lo que el Señor le está ministrando al lector de esta porción, y hay palabras como esta en el versículo 9, diré a Dios, roca mía. Fíjese bien, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Alguna vez has sentido que Dios no le hace caso? ¿Que Dios no le escucha lo que usted le está pidiendo? ¿Que parece que Dios no está interesado en atenderlo? Hermano, eso es parte del ejercicio de fe. Dios sabe hasta dónde cada uno de nosotros podemos resistir la prueba de fe. Hay gente que no resiste todavía la prueba de un dolor de cabeza y se abate. Hay otros que ya pueden resistir la prueba tal vez de una apendicitis un poquito más grave. Hay otros que ya tienen una prueba más severa, y haciendo la prueba con las gravedades de salud. Hermanos amados, la fe tiene que ser desarrollada. La fe, hermanos, tiene que ser creciente. Usted y yo tenemos que aprender a reconocer primeramente que necesitamos confiar más y más en el Señor. Que no solamente de decirlo, sino que, porque uno le puede decir ahorita, sí, yo confío en el Señor. Y el Señor le va a decir, ¿de verdad confías en mí? Sí, Señor, sí, Señor. Y a veces nos jactamos de una fe que no tenemos todavía. Y Dios, miren, en el horno de la prueba, en la prueba de fe, por ejemplo, el Señor desarrolla una virtud espiritual que es preciosa para Él, que es la humildad. ¿Ha visto usted a alguien afligido y altivo a la vez? ¿Reciben algo ellos? Entonces, miren, la prueba se enfrenta con humildad. En la misma primera carta de Pedro, el apóstol dice en otra porción, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Fíjese bien, ¿cómo desarrollamos una fe agradable a Dios? ¿Usted quiere desarrollar una fe agradable a Dios? ¿Sí o no? Sí, bien. Entonces, lo dice aquí en el capítulo 1 de la primera carta. En lo cual dice, o sea, en esa salvación que hemos recibido, nos alegramos, aunque ahora dice, fíjese bien lo que dice, por un poco de tiempo. O sea, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ahí dice todavía, si es necesario. Oiga bien, y quiero que entienda que Dios es quien determina si es necesario y cuándo es necesario someter a prueba su fe. Uno no quisiera nunca, ¿verdad?, que el Señor dijera, bueno, ya llegó la hora de probar tu fe. Pero hermanos, como Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando uno menos quiere,
siente, entonces viene una prueba de fe a la familia. Y usualmente el Señor ocupa como causa de aflicción aquellas cosas que más amamos o aquellas cosas en las que más hemos puesto la confianza. Y eso, hermanos amados, es solamente a Dios le corresponde determinar ese momento en que la prueba de fe va a tener que venir. No podemos evitarlo. Si es necesario, hermano, si es necesario. Cuando no hay de verdad esa confianza que Dios quiere desarrollar en nosotros, Dios se encarga de demostrarnos a través de las pruebas que Él es digno de confianza, que vale la pena que nosotros no solamente declaremos la fe, sino que la esperemos. Es cierto, mientras llega la respuesta, hermano, uno pasa aflicción, como el Señor dijo, van a tener aflicción. En Lucas 17:1, imposible que no tengan tropiezos. Hermanos, no nos tiene que sorprender a nosotros que vengan días de aflicción. De hecho, a veces a mí no sé si a usted no deja de afligirle a uno un poco que todo está saliendo demasiado bien, que los problemas no son tan difíciles, que más o menos uno va saliendo. Ya que pasamos esos días, que todo, ¿qué tal, hermano? Tranquilo, sí, gracias a Dios, gloria a Dios. En ese momento, ay, digo yo, como que ya se está acercando otra vez, porque eso de las pruebas son ciclos, hermano. Vienen y se van, por supuesto, pero ya cuando se van, uno se acostumbra a esa tranquilidad de que no está en prueba en ese momento. Y empezamos en esa confianza que tenemos de que no tenemos prueba, a veces empezamos a considerar otra vez alguna conducta pecaminosa, alguna rebelión contra Dios. Entonces, ahí es donde viene el Señor y dice, ok, ya es tiempo, ya es necesario que tu fe sea sometida a prueba. Dios ha establecido que la prueba de fe va a ser solo por un poco de tiempo. Oiga bien, no podemos vivir en prueba toda la vida. O sea, eso está claramente estipulado también en la Escritura. Fíjense que en 2 porciones de esta misma carta, Pedro dice que va a ser por un poco de tiempo. En el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y en el 5:10 quiero hacerles un comentario acerca de esta porción. Mas el Dios de toda gracia, lo acabamos de cantar, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, y el corito, ¿por qué no lleva esa declaración también? Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, eso no lo dice. Y la Biblia sí dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Hermano, no nos comamos esa porción después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque, hermanos amados, eso es necesario. Es necesario tener padecimientos. Mire, si no estamos hablando de las pruebas de fe cristianas en el mundo, ¿cómo es que aprende la gente a madurar? A través de la dureza de la vida, a través de las experiencias desconocidas, a través de los cambios súbitos que inevitablemente vienen a la vida. Por ejemplo, de los hijos tienen que conocer las pruebas de fe. Los hijos tienen que conocer la adversidad y la dificultad. Llega un momento que el hijo tiene que salir de la cobertura de sus padres y enfrentar las dificultades con los recursos que él tiene, para que se dé cuenta que la vida no es fácil, la vida no es regalada. La vida, hermanos, cuesta. Y a veces, hermanos, dentro de una cobertura segura, familiar, claro, desde ahí es fácil solo pedir o criticar cuando uno hace las cosas, es decir, como a ellos les parecen. Entonces hay que lanzarlos. Y ahí se van a dar cuenta que, de verdad, vale la pena aprender a enfrentar las dificultades. Que no todas las cosas se van a dar como a uno creía o a uno le parecía. Porque, hermanos, siempre vamos a tener opositores a los planes que tenemos. Eso es
imposible que no suceda. Si no hubiera dificultades para la predicación del Evangelio, hermanos, el mundo se hubiera convertido completamente a Cristo desde el primer siglo. Y todo el mundo, todo el planeta sería cristiano. Pero no, hermanos, estamos en una lucha feroz contra el reino de las tinieblas, contra la carne, contra el mismo mundo. Entonces, claro, el reino el reino de Dios tiene que conquistarse con valor, con determinación, con carácter, con fe. Hermano, la gente no se va a convertir solo porque usted diga yo soy cristiano y mira, recibí a Cristo. No, hermano, hay que orar, hay que pelear con fe la batalla por la salvación de los perdidos, de los condenados. ¿Estamos claros? En el versículo 12 de 1 de Pedro 4 dice: la prueba de fe no tiene que sorprendernos. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. Hermano amado, si la Biblia dice esto, el fuego de prueba, en vez de extrañarnos que venga, más bien tenemos que estarlo esperando. Porque la solución para el fuego de prueba no es querer huir de él, sino enfrentarlo con gozo. Miren, y esto a veces yo a gente que le he dicho esto se ha enojado. Es que se ha enojado cuando le he dicho: gócese por cuanto es participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Relaciona Pedro acá el fuego de prueba con el gozo que la prueba tiene que traer. Y más atrás Santiago dice lo mismo, Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera dice solo gozo, sino que sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Miren, hermanos, la prueba tiene que venir. Repitamos todos: la prueba tiene que venir, aunque no me guste. Porque miren, a mí me encanta esto, los resultados de una fe agradable a Dios. La prueba de fe produce paciencia. Qué bonito, ¿verdad? La prueba de fe, Carlitos, produce paciencia. Y la paciencia, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. O sea, esta prueba de fe va a traer perfección e integridad a nuestra vida. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno eso? Entonces, hermanos, la prueba de fe nos va quitando la escoria de las cosas malas que tenemos. Nos va a dar madurez, nos va a traer carácter, nos va a dar esperanza. Me gusta cómo define un autor la esperanza. La esperanza la define él como optimismo confiado. Entonces, hermanos, si usted ya una vez fue liberado, salió victorioso de una prueba de fe, ¿por qué está temiendo a la que viene? Porque a veces nos da la impresión de que creemos que la batería de Dios ya se agotó, ya hasta ayer funcionó, pero de esta prueba parece que no vamos a salir. ¿Quiénes han pensado así alguna vez? Que dudamos. Fíjense que de todas las anteriores nos ha sacado el Señor, ¿o no? Y de esta, abuelita, y de esta va a salir adelante. ¿Y usted qué cree? Ok, entonces aquí decimos amén, pero hermanos, tenemos que demostrarlo al Señor, porque la prueba de fe es para agradar a Dios. Pedro lo vuelve a explicar y bonito esto, miren, pues son cosas que vale la pena estudiarlas todavía más a fondo. El versículo 5 del capítulo 1 de la primera carta dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, el poder de Dios obra mediante la fe. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos conviene? Usted quiere ver el gran poder de Dios obrando en su vida. Entonces, ¿cuál es el recurso que Dios ocupa? La fe, la confianza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, lo ilustró el Señor Jesucristo, serían capaces de decirle a este monte, muévete, lánzate al mar, y lo haría. Y hermanos amados, yo creo que esas ilustraciones que el Señor usó para animarnos en la fe, no tenemos que menospreciarlas. Mira, hay cosas que si la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, entonces nuestra responsabilidad es creer que esto que para mí es imposible, para Dios es perfectamente posible. Para Dios no hay dificultades. Para Dios, hermanos, nada de lo que a usted le parezca imposible para Él todo es fácil. Él es Dios, pero la poca fe a veces nos dificulta comprender la grandeza de su poder, la grandeza de su amor, la grandeza de su perdón. Por eso es que el Dios que hasta ahora hemos conocido lo estamos viendo demasiado lejano, lo estamos viendo demasiado pequeño, como que Dios, si el asunto se trata de millones, no, Dios puede con los centavos, con los millones no. Así es el asunto. No, Dios puede con el dolor de cabeza, no, con el cáncer, la leucemia, no, con eso no puede. Hermanos, aún si Dios dispone llevarnos, morirnos, Dios no está perdiendo con eso. O sea, si la solución que Dios tiene para esa enfermedad es la muerte, realmente la muerte no libera a cualquiera de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el temor? Y si después ya, vencida por la enfermedad, llega la muerte, lo que viene es mejor o es peor. Infinitamente mejor o solamente un poquito mejor. Pero claro, nosotros no lo creemos. Esas verdades bíblicas todavía no resuenan con poder en nuestro corazón. Nos falta, hermanos, mejorar en fe. Nos falta creer firmemente que lo que estamos pasando en esta tierra es simplemente temporal, que no vale la pena dedicar todos los esfuerzos y energías que tenemos para hacernos tesoros en esta tierra, sino para cultivar tesoros en el cielo, hermano. Pero hermano, el mundo llega a obsesionarnos. El mundo es dominante, la carne es esclavizante y Satanás es cruel. Y hermanos, y Dios puede permitir un ejercicio de fe ocupando cualquiera de los recursos que ahí están disponibles como Él quiera. Mire, la prueba de fe de Job, ¿a quién usó para atormentar a Job? A Satanás. Vaya pues Dios, enférmalo con permiso de Dios. Y Satanás a veces es más obediente con nosotros, porque si Dios le dice no te pases de este límite, el diablo no se pasa. Pero la prueba de fe para Job resultó en victoria, porque dijo al final de su prueba: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. Ok, hermanos, para los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien. Y la prueba, hermanos, por difícil que sea, si es muy difícil, si usted la siente ya insoportable, hermano, es porque Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que esa soberbia que tiene, se va a quitar solita? ¿O se la va a ir solo porque usted dice, pues ya no voy a ser soberbio, pues va? ¿Dejó de ser soberbio por eso? No, hermano, necesita horno divino para que Dios trate con su soberbia. ¿Quiénes aquí, como ejercicio nada más, necesitan que Dios trate, nos perfeccione en esa materia? Somos muy soberbios.
Cuesta levantar la mano. Pero hermanos, la soberbia, los soberbios están dándole rienda suelta a un apetito de la carne que la Biblia dice, el que vive en soberbia no heredará el reino de Dios. Está entre las obras de la carne, de Gálatas 5. Entonces, hermanos, como usted no puede despojarse de la soberbia, no se puede despojar. De la lujuria, no se puede despojar. De la envidia, no se puede despojar. Del chambre, no se puede despojar. Entonces viene Dios, y si usted es verdaderamente hijo o hija de Dios, el Señor mismo va a tratar con usted para quitarle esos pecados tan feos, y usted va a ser mejor. Después de la prueba, usted va a resultar en un cristiano realmente más agradable a Dios. Se va a ir pareciendo más a Cristo, porque Cristo fue perfecto. Cristo no exhibió el testimonio de ningún pecado. Y nosotros, pareciéndonos a Cristo, tenemos que ser libres del testimonio del pecado en nuestra vida. ¿Cuántas cervezas cree que se tomó el Señor en su vida? ¿Cuántos pensamientos sucios cree que se consentía? ¿Habrá sido envidioso el Señor? ¿Habrá sido chambroso? ¿Qué cree usted? Entonces, nosotros tenemos en Cristo un modelo perfecto para imitar. Pero hermano, aunque yo quiera voluntariamente hacerme como Cristo, esa obra no la puedo hacer yo. Necesito que el Espíritu Santo haga morir en mí todas esas obras de la carne, porque el Espíritu sí puede. Lo que yo no puedo hacer, el Espíritu sí puede. Y en una prueba, hermanos, que usted pueda estar enfrentando, Dios, es cierto, al final le va a dar la salida a esa dificultad que tiene, como Él quiere, pero al final, después va a salir un chambita humilde, un Francisco obediente, una Silvita respetuosa. ¿O no necesitamos eso, Carlitos? Pues sí, mire, hermano, si uno no se puede despojar de sus miserias, entonces, y a veces, hermano, en el horno, ahí purifica el Señor, perfecciona. La prueba nos va a permitir, oiga bien, ofrecerle a Dios un testimonio de verdadera alabanza, gloria y honra. Versículo 7, capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, bien, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, una vida perfeccionada por la prueba y fortalecida en fe, hermano, eso es un testimonio agradable a Dios. Esa es la fe que a Dios le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero una fe, resultado de una fe es que usted va a tener una capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted va a gozar la palabra de Dios y usted la va a entender. ¿Y sabe cuál va a ser lo mejor, Lupita? Que la va a obedecer. Porque ahora uno la conoce y todo, pero la palabra, verá que no la disfrutamos así plenamente todavía. ¿Por qué? Porque falta que el Señor haga esa obra en nosotros. Y por las buenas queremos, hermano. No queremos. Tiene que haber una prueba. Y hermanos, sepa usted que si la fe es poca, es inmadura, necesitamos ser perfeccionados. Pero acuérdese, hermano, que a veces usted siente como que a Dios se le ha pasado la mano en la temperatura del horno. No, dice Pablo, no van a ser sometidos a ninguna tentación mayor que la que puedan resistir. El Señor va a dar la salida, porque, hermano, la intención de Dios no es matarnos, no es ni aniquilarnos la fe poca que tenemos, sino que salgamos fortalecidos y que, hermanos, sepamos que cuando Dios, que Él sí conoce cuál es nuestro límite, Él mismo va a dar una oportunidad de descarga, de solución, para que podamos aguantar.
O sea, entiende, si Dios lo quiere matar a usted, ya estaríamos muertos. Si Dios quisiera realmente que usted tuviera un colapso, vaya, financiero, ya estaría quebrado, ya estaría pidiendo limosna. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que usted le crea, que usted crea realmente que Él le va a ayudar, que el socorro oportuno es que Él va a llegar a tiempo, que Él no va a fallar, que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿está buscando a Dios? ¿De verdad se ha refugiado en el Señor? Porque miren, nuestra misma inmadurez nos hace acercarnos a Dios, y Dios sabe bien que nos estamos acercando a Él porque sabemos que no hay otra, no solo en Él. Pero hermanos, más que fe, lo que andamos buscando es una solución al problema, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, no, la solución al problema, eso es lo secundario. Lo primero es la fe con la que usted y yo vamos a ser perfeccionados y vamos a ofrecerle un testimonio realmente que lo honre y lo glorifique a Él. ¿Entiende? Entonces hay una gran diferencia entre decir, en ti confiaré, mi Dios. Ok, y es bien lindo, ¿verdad? Que ese coro es lindo, impacta, pero yo creo que más que impacte, que desafíe. Yo así quiero creerle a Dios. Yo quiero creerle a Dios realmente en toda la plenitud de las cosas que Él nos ha prometido. Que si así dice en la Biblia, pues así es y punto. Eso no tiene ninguna discusión. Miren, aún hermanos, lo que Pablo, lo que el autor de los Hebreos dice en el capítulo 12, dice la Escritura, Hebreos 12, versículo 7, ok. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, por lo menos la prueba nos ayuda a entender que somos hijos de Dios. O sea, porque el Señor nos ha tomado por hijos, entonces dice, ok, hijo, ya te salvé y todo, aquí estás en Cristo. Pero ahora hace falta la disciplina, corregir tantos aspectos, tantas cosas que traemos del mundo, de la carne, que hermanos necesitan ser limpiadas de nuestra vida. Y esa obra, hermanos, Dios la trata con sus hijos. ¿Para qué? Porque ¿quién quiere tener malos hijos? Nadie. El Señor tampoco. Entonces, pero no es que vamos a dejar de ser sus hijos, sino que Él está perfeccionándonos porque ya somos hijos. ¿Entiende usted eso? Y eso, hermano, le puede causar a usted gozo en medio de la prueba. Sí, Señor, duele, pero sé que soy hijo tuyo, porque sé que esta disciplina viene de ti. Y entonces eso, hermanos, le da a usted fortaleza para permanecer confiando en el Señor, sabiendo que usted es hijo de Dios, que usted es una hija de Dios y que Dios todo este proceso lo está llevando para bien suyo. Oiga bien, después de la salvación, los hijos de Dios tenemos inevitablemente que ser sometidos a prueba. Dios sabe hasta dónde vamos a poder aguantar y fíjese que lo que dice la porción de Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es parte del texto que se conoce como la armadura de Dios. Hermanos, habla de un fortalecimiento espiritual. En parte, hermanos, vamos a tener que luchar contra las huestes espirituales de maldad. Y hermanos, para enfrentar el mundo infernal, hermanos, sin fe, ¿cómo? Hasta un diablito así chiquito la va a sacar carrera. Y hermanos, hay ejércitos infernales que no se van a poder enfrentar si no tenemos fe, una confianza total en el Señor. Dios sabe quién le cree y quién está fortalecido.
Pero cuando el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Éfeso, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, es una instrucción de que, hermanos, tenemos que, solamente se puede demandar que se fortalezca a alguien que esté débil. El que está fuerte en fe no necesita fortalecerse, porque ya está fuerte. Pero hermanos, el poder de la fuerza del Señor radica en nosotros por vía la fe, la confianza que tenemos en el Señor. Y ahí vamos a ver nosotros que se cumple para el que cree, todo es posible. Pero hermanos, ¿por qué no pasa nada? Porque todavía falta que desarrollemos esa fe que le agrada a Dios. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos fortalece por medio de las pruebas. Por lo tanto, con las pruebas, cosas difíciles, lo que Dios nos está haciendo es un gran favor. Miren, usa lo que más amamos, usa los hijos. Pero realmente nos está dando el Señor testimonio de que somos hijos de Él y que quiere mejorarnos, hombre. Porque mire, un examen así lo quiere volver a repetir. No, hombre, no, ya no, Señor, ya entendí. Sí entendí, aunque a veces parecemos olvidar los beneficios de Dios y nos portamos como hijos ingratos. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios una fe que a Él le agrade. No, mire, para cerrar, ya termino. Proverbios 29, 25. Ese es un texto que lo encontré en una predicación de Spurgeon y me gustó. El temor del hombre, Proverbios 29, sí. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermano, ¿usted es de los que teme o de los que confían? Diga bien, el temor esclaviza. No hay nada más esclavizante que estar cautivo de un temor. Temor a malas noticias. Temor a ciertas personas, a las amenazas. Temor a un diagnóstico médico. Temor al futuro. Hay muchas clases de temores. El salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hermanos amados, pónganse de pie los que reconozcan con humildad que se sienten amenazados, temerosos, dudosos y que necesitan fortalecerse en fe para poder ofrecerle a Dios una fe que a Él le agrade. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero, hermanos, yo necesito una fe que a Dios le agrade, que de verdad le pueda decir, no solo de boca, en ti confiaré, sino, Señor, yo confío en ti, no solo de palabra, porque esa fe, amados, es concedida por Dios, es añadida por Dios, pero hay que pedirla. Hay que pedirle a Dios, reconozco que no tengo esa fe. Y Señor, si la prueba es necesaria para que yo crezca en fe, para que yo pueda tener una fe que a ti te agrade, heme aquí. La prueba no la va a matar, no lo va a matar. La prueba lo va a perfeccionar. Y ese testimonio, hija, no quiere esa fe. Yo la quiero, no quieres esa fe, hijita. ¿Usted? Le va a doler, no importa, pero lo que el resultado va a ser una fe que a Dios le agrade. A mí mañana me van a hacer un procedimiento médico que ni me imaginaba. Hermanos, yo digo que estoy tranquilo. Nunca me lo han hecho, pero le conté a Chandy. Y no es tan complicado, es una, ¿cómo se llama? Endoscopía.
Ay, pastores, mire, la cosa es que me dijeron que me van a dormir. Entonces, ¿voy a estar afligido por eso o voy a estar confiado? Pero cuando ya vea, ya esté en el lugar y me digan, a saber, yo quiero reaccionar con un testimonio que sea agradable a Dios. A veces hay pruebas. Usted no sabe cómo va a terminar este año financieramente, porque ahorita apenas estamos comenzando el mes y ya no tiene nada. Ya tiene comprometido el aguinaldo, cualquier bonificación, y hasta el pavo que se ganó en Atexaco tuvo que vender para pagar las tortillas. Hermanos, es que así estamos, carentes de fe, y la iglesia no puede seguir así. La fe, hermanos, va a ser probada por Dios. Yo quisiera realmente que con esta congregación le ofreciéramos al Señor una fe que le agrade a Él. Aunque nos duela a nosotros, aunque tengamos que ser afligidos, pero hermanos, si el resultado va a ser una fe que le agrada a Dios, le pedimos al Señor la prueba de fe. El otro año, Señor. Sí, hermanos, pero es necesaria. Él lo va a determinar y a cada quien le va a aplicar la receta perfecta, que solo Él sabe. Pero hermanos, queremos de verdad crecer en fe y eso va a ser un testimonio que a Él le agrade. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, bendito Señor, Dios mío, porque usted es bueno en gran manera con nosotros.